Buenas tardes a todos, bienvenidos. En el Día Nacional de la Prueba de VIH es que hoy nos juntamos en este conversatorio para charlar un poco sobre este tema y especialmente desde distintos puntos de vista. Para eso hoy nos están acompañando Emanuel Rodríguez Disla, médico general de la Universidad de Moca en República Dominicana, también médico auditor, conferencista y vicepresidente de la Cámara Junior Internacional, filial Moca. Gastón Vera, referente nacional de la Secretaría de VIH e ITS de la Federación Argentina de LGBT, enfermero profesional y ahora actualmente estudiando profesorado de educación secundaria de ciencias naturales especializándose en química. Alejandro Jansson, militante activista en la Secretaría de VIH e ITS de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de la República Argentina, estudiante de abogacía en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, sede Zárate, empleado público y docente provincial en Plan Fines 2 en las materias Economía Social, Ciencias Políticas, Metodología y la Investigación, Estado y Políticas Públicas y Derechos Humanos, Problemática Social Contemporánea, Estado y Nuevos Movimientos Sociales y Derecho. También estamos con Adrián Molina, psicólogo social con especialización en coordinación de grupos, asistente en recursos humanos y actualmente coordina el grupo de pares de personas que viven con VIH, perteneciente a la Secretaría de VIH. María José Peralta, licenciada en psicología, con especialización en sexología de la UBA, y se dedica hace años a la prevención y divulgación de la ESI, la educación sexual integral, en secundarios y en universidades, especialmente en el área de diversidad, con talleres y demás. Me estoy olvidando de alguien, perdón. No, bueno, podemos entonces arrancar con las preguntas. Arrancamos con Emanuel, ¿les parece? Emanuel, te hago la primera pregunta. ¿Qué es el VIH y en qué se diferencia con el SIDA? Hola, buenas tardes a todos. Confírmame si me estoy escuchando porque me puse estos cascos. Sí, te escuchamos. Perfecto. Gracias a su comunidad, a todas las personas que están viendo esta charla o este conversatorio. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y en respuesta a tu pregunta, el VIH, a pesar de que tenemos ya 40 años de experiencia en este tema del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el VIH en sus siglas en inglés, no está de más hacer un recuento, aunque ya supongo que todos debemos conocer esta enfermedad. Así como dije, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es un virus. Cuando hablo de virus, recuerden de que esos virus siempre tienen un familiar, una gran familia, y este virus proviene de los lentovirus, que son también familias de los retinovirus. En sí es un virus que se descubrió en 1981 por Luc Montagnier, un gran científico que ganó el Premio Nobel de Medicina en esa época junto a otros colegas por detectar por primera vez la cepa del virus en un microscopio. Entonces, a través de ese tiempo se logró obtener respuesta de por qué habían personas desde 1965 que empezaron a tener síntomas muy similares a lo que es la gripe, y básicamente se logró obtener una forma de poder identificar este virus con una prueba de sangre. Y desde esa época, este virus ha creado una pandemia y un problema nacional e internacional en el sistema de salud, económico y social, ¿no? De todos los países. No está de más hacer un recuento epidemiológico de qué tanto ha llegado, qué tanto daño ha hecho este virus a nivel mundial.
recordando de que ya aproximadamente tenemos una cifra de más de 50 millones de personas que han fallecido desde esa época. Y como me estoy dirigiendo a un grupo de personas que no es de mi país, sino de Argentina, me atreví, ¿no? Bueno, debía buscar algunos datos referentes a la incidencia y prevalencia de este virus en su país, Argentina. Y me encontré con datos muy curiosos porque, perdona si me estoy saliendo un poquito de tu pregunta, pero eh, me encantaría mostrar esos datos donde a finales del 2019, 1 de diciembre, que es el Día Internacional del VIH, se arrojó una de las cláusulas epidemiológicas en su país, donde arroja que tienen más de 139.000 personas activas con VIH, donde 59.000 personas están siendo tratadas actualmente con antirretrovirales, es decir, están en tratamiento. Y es decir, de esas 139.000 personas tenemos un rango de acuerdo al sexo de 2-1, es decir, de 5 personas, 2 hombres están infectados y probablemente una mujer. O sea, hay una variedad de 2-1 y el rango de edad en su país varía de 32 a 40 años de edad. También estaba revisando algunas estadísticas que mencionan que en Argentina tiene una incidencia, es decir, cuando hablo de incidencia me refiero a casos nuevos que ocurren allá de 5.000 personas al año. A ¿Y comparación, cómo, con todos estos datos que nos estás transmitiendo, cómo se detecta? ¿Cómo salen, cómo salen estos datos? bien, perfecto. Digo, a partir de qué momento podría llegar a decirse que es detectable. Bien, voy para allá. Entonces, ya después de dar esos datos epidemiológicos, es muy importante saber, bueno, todos lo saben, creo, que este virus tiene la potestad de destruir totalmente la defensa de nuestro cuerpo. Yo lo llamo un virus cibernético, porque es autónomo, es prácticamente, es un genio, porque él cuando entra a nuestro cuerpo, sea por una forma parenteral, es decir, a través de gotas de sangre, a través de espermatozoides, a través al tener relaciones sexuales, ¿no? Este virus detecta la forma en que nuestro cuerpo trata de destruirlo y en vez de salir corriendo, este deja que el sistema inmune lo detecte y lo atrape, pero este virus es tan inteligente que ese es su objetivo, dejar que nuestro cuerpo lo detecte para así poder replicarse dentro de ese sistema de defensa y debilitarlo totalmente. ¿Qué pasa? Que logramos detectar el VIH en nuestro cuerpo a través de la prueba ELISA. A través de los años las pruebas ELISA han evolucionado en eficacia y en tiempo, o sea, en básicamente ganar tiempo, porque a principios de los 80, en los 90, para poder una persona saber que tenía VIH tenía que esperar aproximadamente un mes, cuidado si me equivoco. Pero a través de que la ciencia va evolucionando hemos logrado una prueba ELISA de 4ª generación que puede detectar el VIH en los 15 días después de haberse contagiado por, ya sea, no importa la forma en que se contagia. Y cómo, recién mencionabas también algunas de las formas de contagio, ya que lo mencionás ahora, te pregunto, ¿podemos enumerarlas y decir cómo se transmite y Sí, cómo no? También para capaz derribar algunos mitos estaría bueno. sí. Mira, nosotros los médicos clasificamos la forma de que una persona puede contagiarse desde una transmisión parenteral, una transmisión sexual y una transmisión transversa. Cuando hablo de una transmisión parenteral son personas que usan materiales mutuos, por ejemplo en drogadicciones, una persona que comparten las jeringas infectadas, también tenemos las transfusiones de sangre y también tenemos los trasplantes de órganos. Son las transmisiones parenterales. Y cuando hablamos de transmisión sexual, ya sean por
relaciones sexuales, obviamente heterosexuales o homosexuales. ¿Qué pasa o qué es el punto más importante en la transmisión sexual? Es que además de la vía vaginal, también se puede contagiar por vía oral y por vía anal. ¿Qué pasa en este caso de la vía anal? Que a principios de los 80, los casos que salían a flote eran de homosexuales. Pero ¿por qué? Ustedes dirán, no tienen ninguna... ¿cuál es la diferencia entre una transmisión sexual vaginal y una anal? Si ambos cavidades son mucosas, es decir, esa parte está cubierta por una característica de epitelio que son muy fáciles a transmitirse virus y bacterias. Pero a diferencia de la vagina, el ano, al ser una cavidad, sin sonar un poco despectivo, donde no vino para ser penetrada, es muy fácil que se produzcan daño en su alrededor o lesiones. Por ende, esa área es muy sensible y por eso era que los homosexuales siempre tenían esa predilección a ser infectados, porque siempre se producía una lesión anal cuando esos estaban penetrados y el virus entonces se propagaba de una manera más fácil. Y la otra forma de transmisión es la transversa. Cuando me refiero a esto es que en casos de embarazos, materno, neonato, es en este caso. Buenísimo. Y bueno, por eso también la protección en las relaciones sexuales, ¿no? ¿Qué pasa si tengo relaciones sexuales sin protección? Lo más probable es que en el caso de que sea el Mira, otro positivo, me contagie. mira que algo muy importante que las personas no saben, y es que en realidad la probabilidad de contagio eh, es individual en la forma de la transmisión. Es decir, te voy a poner un caso hipotético. Yo recuerdo que estaba en el hospital, estaban haciendo un proceso quirúrgico y usualmente nosotros tenemos un protocolo de protección. Todos los médicos deben de protegerse, ya sea con una bata, ya sea con los lentes, con una mascarilla, ¿no? Y a una compañera se le olvidó ponerse los lentes y se le olvidó ponerse la mascarilla en el medio del proceso, en el medio de un procedimiento quirúrgico, perdón. Y en un momento, pues el especialista cortó una arteria y hubo mucha sangre por doquier. Y a ella le cayó sangre en el ojo, en la boca y en la nariz. Y la paciente era VIH positiva. Mm. Y la probabilidad de quedarse infectada realmente es muy poca. Porque en caso de que se den gotas de sangre que te caigan en la boca, por ejemplo, o que tú te pinches con una aguja, hay muchos médicos que se han pinchado con una aguja, la probabilidad es menos de un por ciento. Es menos de 1%. Donde más se habla de contagio y donde la probabilidad es más alta es a través de las relaciones sexuales. Y materno neonato si la madre no está en tratamiento en ese embarazo. Buenísimo, gracias. ¿Te gustaría capaz decir algo más antes de que pasemos a Gastón? ¿Algo que yo no te haya preguntado? No, bueno, sí. En cuanto a la sintomatología, tenemos que hablar sobre eso, cuándo una persona puede ir a hacerse una prueba de ELISA para saber si está positivo. Tenemos que saber que la diferencia entre el VIH y SIDA, que no es lo mismo y todas las personas tienen que saber la diferencia. Cuando hablo de VIH es el virus y es el estado inicial de una persona que está VIH positivo. Este VIH positivo, nosotros los médicos lo diferenciamos en 3 etapas. Algunos lo diferencian en 2, una fase aguda y una fase crónica. ¿Qué pasa en la fase aguda? Vamos a decir que tenemos a Pedrito, quien se infectó en el día de hoy con VIH. Tuvo relaciones sexuales con su pareja íntima y le confiesa de que es VIH positiva. Pedrito, si va hoy a su laboratorio más cercano, no le va a salir VIH positivo, porque el virus, la replicación del virus, es decir, el virus entra a tu cuerpo, no va a ser detectado porque la habilidad de él reproducirse
es lenta y hablamos de un periodo, una fase aguda inicial de 1 o 2 semanas, donde este virus se va a replicar, va a seguir atacando la defensa de nuestros cuerpos, va a disminuir la defensa, en este caso llamamos los linfocitos CD4. Esos linfocitos CD4 es lo más importante para saber cómo funciona el sistema inmunológico, porque son estos las fuerzas armadas de nuestro cuerpo. Y el virus es tan inteligente que hace que lo contagia a estas células, contagia a nuestras fuerzas armadas, y las fuerzas armadas entonces empiezan a morir, empiezan a disminuirse. Y ya luego de las 2 semanas de haberse contagiado, entramos a una fase donde el virus está repleto en nuestro cuerpo. Ya se diseminó tanto que su nivel en la sangre es muy alto, y por ende, si vas a la tercera semana de haberte contagiado, vas a salir positivo en la prueba. Y ya en la etapa crónica hablamos de que después de la tercera semana, el virus duerme. Yo le digo duerme para hacerlo así más simple. Ya después de haber matado a la defensa de nuestro cuerpo, el virus dice, ok, voy a permanecer en un estado latente, donde voy a seguir disminuyendo la defensa de nuestro cuerpo, pero no voy a mostrar una sintomatología, es decir, la persona no va a sentir nada, aunque esto es individualizado en cada una de las personas. Hay otras personas que no sienten nada a las 2 semanas de haberse contagiado, hay algunas que sienten un simple resfriado, a algunos les da fiebre, a algunos les da mucha diarrea, porque el virus tiene la capacidad de disminuir la absorción intestinal, y por ende esos pacientes tienen mucha diarrea. Y en cuanto a, básicamente esa es la sintomatología de esos pacientes. En sí, ya llega al SIDA, que es la fase crónica. Esto dura de 5 a 20 años. Puede que el paciente no sienta nada, pero ese es el estado, vamos a decir, más peligroso, porque ya el sistema de defensa de nuestro cuerpo está tan disminuido que vienen las enfermedades oportunistas. ¿Qué son las enfermedades oportunistas? La persona no muere de VIH. El VIH no es lo que te mata, por decirlo así. No es que yo me contagié y eso es lo que va a salir como causa de muerte, sino de que el VIH, al tener nuestra defensa tan disminuida, van a venir otras enfermedades como una neumonía, que es lo que generalmente es lo que mata a la persona, una neumonía o un cáncer que muchas veces esos pacientes degeneran. ¿Qué más me queda? Bueno, no sé si quieras hablar de tratamiento. Genial. En realidad estamos en tiempo, Ok, perfecto. ya vamos a pasar a Gastón, pero me encanta toda la info que nos estás pasando. A mí me parece súper útil y personalmente algunas de las cosas que dijiste no las conocía. Pero bueno, en esto me agarro de esto último que dijiste para empezar a hablar con Gasti sobre los estigmas en la sociedad. Esto no sé, derribemos mitos. El contagio, por ejemplo, eh, agarrando de donde estaba hablando Manu, ¿no? Em, Todo tuyo, Basti. Bien, buenas tardes a todos. Eh, bien, justamente felicitaciones por la disertación del compañero Emanuel, o sea, muy buena. Eh, y obviamente falta un montón por charlar con respecto a VIH, como lo dijo él, como lo dijiste vos, Martina. Pero ahondando un poco en lo que también mencionaba, en palabras que se utilizaron y demás, tomo un poquito para disertar con lo que me corresponde, que es el estigma y la discriminación, ¿no? La palabra contagio. A ver, hoy atravesando una pandemia, hablando de COVID, hablando de contagio, te contagia. ¿Qué cosa, no? El Sí, ¿no? contagio. Ahí está la clave, ¿no? Pensar en contagio del COVID. El COVID se contagia porque queda en las superficies, queda en la ropa, queda en las manos, eh, queda, ¿bien? 2, 3 horas, 5 días, es indistinto.
Y la diferencia con el VIH es de que no se contagia. Y es lo Ah, que ok. Bueno, genera... me corrijo entonces. eh, no, no pasa nada, pero a ver, está bárbaro que podamos aprenderlo, podamos charlarlo, podamos implementarlo en nuestro dialecto, en nuestro vocabulario, para que a futuro estas cosas se vayan implementando y pasen de boca en boca, ¿no? De que el vocabulario correcto es, bueno, o contrajo o se transmite, porque el VIH para transmitirse necesita cosas específicas que no voy a ahondar porque, bueno, no es lo que me corresponde, ¿no? Pero cuando doy charlas de testeo, cuando estoy haciendo el testeo, justamente y doy esta charla, eh, profundizo en esto. Para que haya una transmisión debe haber, en el caso de que sea sexual, un virus, un fluido que lo transporte y un punto de acceso. Bien, el fluido, el virus está, que va a ser el VIH, el fluido que lo transporta, ya sabemos cuáles son: semen, presemen, flujo vaginal, leche materna o sangre. Y los puntos de acceso pueden ser los sexuales, pueden ser, si comparto objetos cortopunzantes, pueden ser otras cosas. Bien, entonces por eso justamente se habla de transmisión, como para dejarlo en claro. Y la palabra contagio realmente a las personas, aunque nos parezca, asusta, porque sigue siendo un vocabulario, una palabra estigmatizante que se utilizó en los años 80, principios de los 90, cuando surgió el VIH, y aún las personas fallecían por la causa, ¿bien? Por esas enfermedades oportunistas, sí. Eh, sin cura y sin poder tener un tratamiento adecuado. Bien, hoy en día estamos en el 2021 y seguimos escuchando palabras estigmatizadoras, palabras discriminadoras. Vivimos en una sociedad donde Argentina tiene una población X que tiene VIH y está en su tratamiento, pero también tiene una población que tiene VIH y aún no lo sabe. Hoy Día Nacional de la Prueba de VIH, tenemos en cuenta que hay personas que no se realizan los testeos por la falta de campañas de prevención y concientización hacia el cuidado, hacia el testeo y hacia otras cosas. Tal cual. Eh, Y podemos decir y que ahí, esa es una de las diferencias, capaz, entre hoy en día y el inicio de la enfermedad, digo, los tiempos del inicio de la enfermedad. ¿Qué, qué- los, qué- qué otros cambios sí, podemos notar, capaz? los cambios que podemos notar básicamente es de que hoy las personas no mueren, ¿sí? Tienen esa posibilidad de no morir, de que hoy tienen un tratamiento eh, que pueden morir de viejos, viejas, viejes, como quieran llamarlos, pero la única realidad es que pueden tener una vida completamente normal, sin que se les note, sin que puedan estudiar, puedan trabajar, puedan hacer su vida, e incluso pueden tener familia. Bien, sabemos que una persona que esté indetectable y pueda gestar, puede tranquilamente tener familia. No hay algún impedimento como en aquellos años que prácticamente te lo prohibían y se corría mucho riesgo de que la criatura nazca con VIH, que sea una persona vertical. Bien, hoy eso no pasa, hay tratamientos, hay posibilidades. Hay muchas diferencias de los años 80, principios de los 90 Y a la actualidad. ahí está, ¿no? La importancia de la visibilización del asunto, ¿no? Eh, y se me viene a la cabeza el tema de activistas, por ejemplo, a partir de lo que pensé de visualización. ¿Cuál sería la importancia principal en la sociedad de los activistas? Los activistas, a ver, estamos para suplir cuestiones que el Estado, ya sea por pandemia, ya sea por otras cuestiones,
no está o no lo hace, o estamos para fomentar los cuidados, estamos para concientizar, estamos para acompañar, ¿bien? Estamos para activar esas políticas públicas de salud que sean implementadas, ¿no? Hemos salido mucho los activistas a pelear derechos en la época de gobiernos anteriores, cuando las personas que tienen VIH no tenían medicación porque habían faltantes o porque los sistemas de salud no funcionaban adecuadamente. Hemos salido a las calles. Yo creo que el activista es un miembro muy importante de la sociedad, donde pide por esas políticas que realmente esas personas que están vulnerabilizadas lo necesitan y no, a veces no tienen voz o voto o no saben siquiera hacerlo, ¿bien? Se quedan con bueno, no hay un turno, listo, bajan la cabeza, se dan media vuelta y se van. Han pasado cuestiones como dividir la medicación. En el Estado argentino generalmente dan para un mes o para 2 meses la medicación. Tenemos una ley de los años 90, la ley de SIDA, que dice que el tratamiento, la medicación, es totalmente gratuita a lo largo y a lo ancho del país. Bien, y hemos tenido gobiernos donde se han partido las medicaciones, no te han dado ni para un mes ni para 2 meses. Te han dado para 5 días y volvés a la semana para decirte, bueno, hay o no hay. Y lamentablemente tenemos un país donde se centraliza todo, ¿bien? Se centraliza la información, se centraliza las posibilidades de acceso a la salud, y ahí está la cuestión. Salimos de Capital Federal en Buenos Aires, primero, segundo cordón, y se acabó la información o los accesos a la salud. Bien, hay pueblos o ciudades pequeñas donde las personas que tienen VIH tienen que viajar a Capital Federal para sus tratamientos, para sus controles. O sea, el activista pide o busca modificar eso. Pide y busca que mejoren las cosas para todo tipo de población, para lo que activamos, para lo que militamos. En el caso de la Secretaría de VIH de la Federación Argentina LGBT, buscamos desde distintos ámbitos, desde el grupo de pares, que después va a estar hablando mi compañero Adrián, desde el grupo de pares, la contención, el acompañamiento, desde el área de proyectos buscamos mejorar bajo proyectos distintas cuestiones que le hacen falta a la población y a otras cuestiones hoy en día. Desde el área de comunicaciones que manejan las redes, buscamos de que las redes están totalmente actualizadas, donde la información que se brinde sea desde un ámbito y de un vocabulario correcto. Bien, y como para ir redondeando, hoy se puede vivir con VIH. Bien, y es lo que hoy tenemos que transmitirle a la población, que no hay que tener miedo a hacerse el test, porque es la única forma de saber si soy positiva, positivo, positive, y puedo acceder a un tratamiento. Que el tratamiento está garantizado y garantiza que voy a estar indetectable, igual intransmisible, que tengo posibilidades de poder lograr todos mis sueños, metas, proyectos, igualmente, y no me debo dejar estar por miedos, ¿bien? Y sino que busquen, que hay un montón de organizaciones, como lo hacemos desde la Secretaría, que estamos para acompañar, estamos para contener, estamos para informar, ¿bien? Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Gastón. Bueno, continuamos con María, entonces. Te hago, María, la primera pregunta. Esto se plantea, ¿no? un dilema respecto a si las personas que viven con VIH deben o no
contarle su diagnóstico a las parejas sexuales, a sus parejas o fijas o eventuales, y por qué eso es o no es así. En realidad, bueno, hay una cuestión, digamos, de vínculo que se establece en esa pareja o con la persona que de alguna forma se establece esa relación, y no hay una obligatoriedad, ¿no? O sea, la confidencialidad por parte de la persona que por ahí tiene el VIH, digamos, está en él o en ella o en ella, de alguna forma plantear la posibilidad de divulgarlo o no. Desde distintas leyes, digamos, está esto de poder preservar estas cuestiones en relación a divulgación o no, y me parece que es un derecho, ¿no? Obviamente que queda totalmente supeditada a la decisión personal de cada uno y a ese tipo de vínculo que se tenga, ¿no? Pero siempre está esta cuestión, digamos, de la decisión, digamos, de cada una de las personas. Sí me parece esto que recién decía Gastón, y muy adecuadamente, ¿no? Me parece que el hecho de hoy en día estar hablando de VIH o ser portador no implica una cuestión de miedo, de poder conversarlo abiertamente y, digamos, si es su decisión, me parece que es una decisión viable, ¿no? Desde esa decisión íntima, como bien decimos. Y no es vivir con miedo, sino es vivir con esto de poder prevenir desde uno, desde el cuidado de uno y con la pareja que uno está estableciendo esa relación, digamos, íntima, llegado el caso. En principio eso, ¿no? Y los cuidados necesarios que de alguna forma siempre tienen que haber, ¿no? En cualquier relación sexual, no solamente por ser portador, Sí. portadora, portadores de VIH. Y hablando de cuidados, ¿qué opinás sobre el uso de preservativos de procedencia pública? Mira, son los de procedencia pública, hay muchas cuestiones, mitos en relación al uso del preservativo, digamos, de procedencia pública. Hasta ahora siempre los distintas normas, digamos, de testeo, que son los que tienen que regir para poder salir a la venta y poder ser, digamos, difundidos, están dentro de esos parámetros, ¿sí? Y así como esos mitos, hay otros mitos también, ¿no? Que tienen que ver justamente con esto de generar, como bien decían antes, la confusión de esto de qué es lo que se tiene que usar, qué es lo que no se tiene que usar, de qué manera se tiene, digamos, y me parece que eso confunde más y cuarta la posibilidad del cuidado adecuado, ¿no? Cuarta la posibilidad del cuidado adecuado. Muchas veces esto de también de, bueno, entonces si yo por las dudas voy a usar 2 preservativos porque eso me previene supuestamente más. Esa es otra de las cuestiones que hay en relación al preservativo, ¿no? Mitos y creencias que no son reales, que no tienen que ver con un mayor cuidado, mayor prevención para cualquier ITS, sino que con un solo preservativo y bien, digamos, colocado, es una, digamos, barrera que de alguna forma protege. No sé si contesté ¿Y la qué pregunta. otro mito, además de este, podés mencionar? Así El de hecho de paso lo poder, derribamos. el contacto, digamos, de un abrazo, de un beso, de esto que tiene que ver justamente con compartir un mate, cuestiones que la verdad que ya hoy, a ver, a mí me cuesta todavía oírlas, ¿no? Porque lamentablemente yo trabajando en lo que es prevención durante mucho tiempo, lamentablemente todavía está este mito de que por contacto o por compartir un mate o abrazar a alguien o, no sé, compartir un ámbito de trabajo, esto está vigente como una posibilidad de contagio y no lo es. Como bien dijeron tanto Emanuel como Gastón, hay vías de contagio que son específicas, ¿no? A través de las relaciones sexuales vaginales, anales, ¿no? Transmisión, digamos, de madre a hijo con determinadas características, ¿no? Que no se han especificado, pero que tiene que ver justamente con esto. Otra cosa que también tiene que ver justamente con la picadora del mosquito, como si esto supuestamente, eso hace muchos años que viene, y todavía me lo siguen preguntando, o sea, en muchos de los talleres que realizo. ¿No? Me parece que son cuestiones que lo único que generan es, como decía recién, desinformación, confusión, y no ir a las fuentes, digamos, adecuadas, ¿sí? Que tienen que ver justamente con esto de la información correcta, ¿no? Tal cual. Y en el ámbito laboral,
afecta bastante, ¿no? Podemos hablar también un poco de mitos en el ámbito laboral. En el ¿Cómo? ámbito laboral, ¿Cómo? en el ámbito laboral se afecta. En realidad es Claro, una cuestión de confidencialidad, ¿no? En el ámbito laboral, que no se debe divulgar, salvo cuestiones propias, como decía recién, en relación a la pareja o en relación a decisión propias de cada persona. En realidad esto no tendría que afectar el ámbito laboral, digamos, por ser portador de HIV. ¿Sí? O sea, es una de las cuestiones que también está, digamos, ubicada como una posibilidad, y que también eso, ¿no?, genera mucha discriminación. tal cual. Quizás Adrián por ahí en esto puede aportar algo más en relación a este punto. Y tengo igual una preguntita más, Sí, sí, sí. porque me llegó info y me llamó la atención una palabra, la prevención combinada. ¿Qué es? La prevención combinada tiene que ver justamente con, digamos, yo acá, si querés, puedo compartir algo que les traje. A ver, dale. Caro, ¿podrás habilitar, Poder- por favor? Ya estoy habilitada, me parece. A ver, Genial. así se los muestro un poquito mejor. Un segundito. Vamos. Sí, ahí está. Justamente la prevención combinada tiene que ver justamente con algo que define la ONU-SIDA, ¿sí?, desde esta entidad y organización, y ubica un conjunto de programas comunitarios que tiene que ver justamente con lo biomédico, que son intervenciones y métodos clínicos, ¿sí?, apropiados, uno estructural y otro comportamental. Justamente lo que hablábamos recién, ¿no?, el tema del uso de preservativo, lubricantes, pruebas de HIV, digamos, antirretrovirales, ¿sí?, transmisión vertical, ¿sí?, todo, digamos, esto que, bueno, no voy a enumerar cada uno de ellos, pero sí tiene que ver justamente con la combinación, ¿sí?, justamente de estas tres dimensiones que de alguna forma hacen a la prevención del HIV. Esto es lo que, a ver, lo que trata de ubicar es la posibilidad, la meta, ¿no?, es de disminuir el número de infecciones, ¿no? A eso es lo que apunta justamente esta prevención combinada de la infección de VIH. ¿Sí? A esto es lo que se apunta como objetivo principal. ¿Sí? Bueno, acá hay una cuestión que yo había traído en relación a prevenir el HIV, pero creo que algo de esto ya habían hablado, ¿sí?, en función a lo que estaban hablando recién los otros disertantes. Pero más que nada quería mostrarte esto que tiene que ver justamente con la pregunta que recién me realizabas. María José, espectacular. Muchísimas gracias. Una cosita más que Sí, quiero dejar como para dato importante, dame un segundín más. Y acá yo quería compartirles un segundo, ¿sí? Acá está. Nosotros, cuando hablamos justamente de hacerse la prueba hace un ratito, ¿no? Preguntaban sobre esto, y me pareció importante poder, esperen que sería, ahí traje unos códigos QR, ¿sí?, para que los que estén interesados también puedan acceder a esa información. Un segundito, ahí está. sí, súper útil también saber dónde podemos hacernos las Parecía que era pruebas, importante, tal cual. ahí está. Bueno, pero lo comparto así no demoro más. Justamente acá tenemos dos fuentes, digamos, de información que tienen que ver con centros de salud y hospitales públicos, ¿sí? Acá tenemos en este QR, pueden acceder, ¿sí? Esto igualmente lo dejo también a disposición, digamos, de ustedes para si lo quieren compartir. Y después, para hacerse el centro de testeo, ¿sí?, también acá está el código QR si alguien está interesado en hacerlo, ¿sí? Buenísimo, súper completo. Bueno, Muchas gracias. por favor, un placer. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, continuamos ahora con Adrián. Te hago la primera pregunta. ¿Cómo se puede brindar apoyo a una persona que vive con VIH?
Bueno, antes que nada, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Se encuentran bien? Bien, bien. Buenísimo, buenísimo. Eso es lo importante, que empecemos así, bien. Bueno, dirigido a tu pregunta, ¿cómo se puede brindar apoyo? En primer lugar, hay una herramienta fundamental que es escuchar. Escuchar y dejar que esa persona se deje también acompañar, ¿no? Creo que acá es donde prevalece realmente esa escucha de lo que le pasa a esa persona y ahí ya desde esa manera empecemos a apoyar, en acompañar, ¿sí? Creo que esa es la primera herramienta que uno brinda a la persona, ¿no es cierto?, que vive con VIH. Es escuchar y acá un poco también es descentralizar, un poco esta palabra que utilizaba Gasti, descentralizar, ¿no? Sino también descentralizar desde ese vínculo y desde ese encierro donde la persona de alguna manera pueda tener esa apertura, pueda sentirse confiable con ese vínculo familiar, de amistad, compañero de trabajo. Siempre, siempre la persona tiene ese compinche o ese alguien donde se puede sentir apoyado, ¿no? Creo que eso es a lo primero, ¿no? Uno por ahí piensa, ¿a dónde buscamos? ¿A dónde estoy? El que tenemos al lado seguramente es la primera persona donde uno puede dejar y puede apoyarse, ¿sí? Después vendrá seguramente un acompañamiento psicológico, o grupal, o terapéutico. Hay algo muy importante que se llama adherencia. La adherencia no es simplemente que la persona que vive con VIH lleve su tratamiento adecuadamente, su medicación, sino la adherencia también tiene que ver con toda una cuestión de entorno psicosocial, porque esa persona también convive con otras personas, porque trabaja en un lugar determinado, porque vive en un lugar determinado, porque se alimenta de una manera determinada, y todo eso hace a esa adherencia, no simplemente digamos, como brindar ese apoyo desde un tratamiento. Mira, vos tenés que hacer este tratamiento y de esta manera, cuando vos ya quedes negativizado, no, sino que aparte de eso viene todo ese acompañamiento también que tiene que ver con esto, una buena alimentación, un buen estado de salud física, digamos, hay muchas áreas donde acompañan esta adherencia y no solamente ir a lo puntual que es el tratamiento. Importante el tratamiento y hoy por hoy, muy importante que ese tratamiento llegue a esa negatividad y que esa persona realmente viva y que pueda pensar en sus proyectos, que puede seguir en su vida, ¿no es cierto? Sin llegar a victimizar, ¿no? Creo que esto sería la no herramienta, ¿no? Que esa persona se sienta victimizada, que esto me pasa a mí y qué hago, ¿no? Yo creo que desde ese lugar sería el primer apoyo que podemos brindar. ¿Y algún consejo capaz es más específico sobre el tema de cambiar el prejuicio social? Podemos decir que lo podemos conectar con lo que dijo Asti, ¿no? De la visibilización también. Claro, bueno, esto me lleva también a pensar un poco en lo que puntualmente trabajo con la coordinación de otros psicólogos y psicólogos sociales en este grupo de pares, donde la escucha, como digo, es primordial, ¿no? Cómo se desprende ese prejuicio y desde esa información, desde buscar estas organizaciones donde su base, digamos, informativa es leal, es confiable, ¿no es cierto? Y que la persona no está sola, ¿sí? No son personas, si hablamos, por ejemplo, de la persona que se encuentra en su primer diagnóstico positivo, ¿qué pasa? Me muero mañana, ¿qué hago? ¿No? Lo digo Sí, esto claro. porque lo traigo, digamos, un poco a lo que se trabaja en el grupo con personas que
vienen con tratamiento de hace años, como con personas que le han diagnosticado hace muy poco. Y a lo que voy es cuando esto de la virtualidad hoy por hoy, un poco me quiero ir a enfocar a lo que es el acompañamiento grupal, ¿sí? La virtualidad hoy por hoy nos ha favorecido muchísimo, nos ha favorecido en trabajar y acompañar este lazo que tenemos, digamos, la coordinación de grupo de pares a nivel nacional e internacional, porque hoy en día justamente en lugares inhóspitos, digamos, se han podido acercar y han dicho, bueno, los sábados de 4 a 6 es el espacio donde yo puedo compartir mi experiencia, compartir mi vivencia, ¿no? En el lugar donde esté. De hecho, hoy por hoy estoy desde Córdoba por cuestiones laborales y digo, ¿no? Que bueno esto de poderme acercar a donde esté. Y así pasa con chicos y chicas, diversidad de la que sea, no solamente estamos hablando de LGTB, sino apuntar en acompañar a esa persona que vive con VIH, más allá de su frontera, de su ideología, de su diversidad y su ideología política inclusive, porque acá tiene que ver con necesito una ayuda y hay que ir a abarcar esa necesidad de acompañar a esa persona. Creo que el prejuicio se va desprendiendo de esa mala información, porque el prejuicio es una postura cómoda en la cual yo me quedo y prejuzgo a lo que para mí me parece cómodo. Creo que ahí es como cuando se empieza esa rueda, ¿no? Y que esa rueda no va sola, va acompañada con otra, ¿no? Y esto hablo justamente de lo grupal, ¿no? De crear estos lazos, ¿no? De personas de cada una de su experiencia. Tal cual. Súper, súper enriquecedor todo lo que decís. Si mañana me entero que tengo VIH, te voy a llamar. Ahí Más está, allá, al grupo. más allá del chiste, me copa mucho. ¿Te gustaría igualmente decir algo más que yo no te haya preguntado? Porque tenemos tiempo y me parece interesante todo esta parte. Sí, acá digamos un poco apunto a lo que es el sujeto en situación, ¿no? Que la psicología social puntualmente apunta a que es esa persona en situación en la cual se acompaña, sí o sí. Ese activismo a través de una organización que tiene que ver con el activismo es el accionar, el activar, el que hay que comenzar ahora, ¿no? Porque voy al caso puntual de la persona que recientemente le dan el diagnóstico. Hay todo un circuito para que esa persona llegue a ese tratamiento público o privado, porque también hay cuestiones de prejuicios, creamos o no, en el siglo en que estamos, todavía están, y en lo laboral también, en esto que lo tengo que decir o no, y creo que en lo que pasa en la trama vincular del grupo, es primero, tener esa autoconfianza, ¿sí? Que esa persona llega y que al escuchar las experiencias del otro, también enriquece de alguna manera ese granito para yo avanzar, ¿no? ¿A dónde hablar? ¿Con quién hablar? ¿Sí? Creo que me parece que es ir es ir a esa fuente donde digo, para mí los espacios de lo grupal, los sábados de 4 a 6, hay chicos que realmente lo esperan porque viven justamente alejados de esta centralidad de ciudades centralizadas, ¿no? De capitales, ¿no? En la cual sienten que es su espacio, sienten que es su lugar donde poder charlar, donde poder escuchar. A veces chicos que se acercan y no hablan en todo el encuentro, porque simplemente lo que necesitan es escuchar, y se respeta esa escucha. Y no quiero decir evolucionar, pero durante los sucesivos encuentros, esas personas después te das cuenta todo lo que traen al grupo para poderlo compartir. Entonces se hace tan enriquecedor trabajar en lo grupal, en estas cuestiones, para poder descomprimir eso, ¿no?
y obviamente al que me lleva a poder hablar. Y también a reeducar un poco y educarme un poco. Tal cual. Bueno, ahí Gasti en el chat pone, pregunta dónde te puede encontrar o dónde acceder al grupo. Así que pasanos el contacto. Sí, por Lo supuesto. puedes dejar Hay un escrito si mail. querés en el chat, así todos lo Genial, pueden adoptar. genial. Gracias. Así que bueno, muchas gracias, Adrián. Y pasamos ahora a Alejandro. Em, Esto de la situación de las personas con VIH en relación a la vacuna con el COVID, eh, ¿qué podemos decir? No sé, se denuncian capaz irregularidades o estuve escuchando por ahí un par de cosas. ¿Qué podemos desmitificar? Bueno, buenas tardes a todos. Y sí, se presentaron situaciones donde hay que hacer un poco de historia con respecto a la vacuna, porque en primer momento no había información sobre si teníamos la posibilidad de aplicarnos una vacuna u otra, o sea, estaba un poco debatido. Y entonces cuando se habilita la carga en las distintas aplicaciones, empiezan a poner los motivos, ¿no? Entonces, en ningún lado de las aplicaciones decía VIH. El problema se empezó a encontrar cuando la gente llegaba al vacunatorio y le hacían firmar una declaración jurada, donde la declaración jurada muchos tenían que firmar y poner y reconocer que tenían VIH. ¿Por qué se ven violados o conculcados los derechos de las personas que viven? Porque no somos portadores, nosotros vivimos con el virus. Portador es una palabra que tampoco ya se usa más, donde en un contexto de decir portador es como muy estigmatizante. La persona que vive con el virus no se vio en otra situación más que obligada, porque digo, hay que pensar que recién nos dejaron vacunarnos en enero, por ahí llegó la noticia, y ahí después empezamos a esperar cuándo, y en la provincia de Buenos Aires, recién en la provincia de Buenos Aires, la primera vacuna se dio el 5 de mayo de este año, donde no se suscitó un hecho muy violento de declarar el motivo de por qué era paciente de riesgo, pero desde la Secretaría se trabajó acompañando y denunciando esas situaciones, porque hay una ley que es una ley que está citada en la ley famosa llamada de SIDA del año 90, que es la ley de antidiscriminación, y donde se destaca el derecho a la privacidad, o mejor dicho, a la confidencialidad, a no tener que velar tu diagnóstico. Y también pasa con la parte de tu relación laboral. Vos no estás obligado a declarar tu situación serológica. Ahora, ¿qué pasa si sufrís un problema como consecuencia del tratamiento, de la enfermedad o lo que fuere, y tenés que sortear esa posibilidad? Llega un momento donde hay que encontrarle la vuelta y buscar la manera de darle la posibilidad a que no solamente las personas que viven con VIH, sino que los empleadores se dejen de hacer los tontos en estos temas, porque están capacitados, saben lo que están haciendo, son conscientes de lo que hacen, y se abusan de esa facultad y lo ponen a la persona que vive con el virus en una situación bastante desagradable, donde se ven obligados a confesar en extremo. Entonces, desde la Secretaría estuvimos tratando de llevar adelante a las personas que no tuvieron opción, o sea, no podían decir estoy inmunocomprometido o soy paciente de riesgo solamente. Es como que la persona que les daba el formulario decía, bueno, pone que tenés VIH y firma. Y no es obligatorio, nuestra ley no nos obliga, pese a que es una ley muy vieja, del año 90, que tiene su decreto reglamentario del año 91, pero tratamos de acompañar a esta gente, y se habló y se logró, y no solamente nuestra Secretaría, desde todo el ámbito se apoyó y se acompañó a lo largo y a lo ancho del país, porque empezamos en provincia de Buenos Aires y después se fue duplicando y replicando casi en las distintas provincias. Pero bueno, se llegó a un buen acuerdo, no se exige tanto la exposición, y por sobre todo se pidió que estuvieran capacitadas las personas que estaban en el vacunatorio. Fue una situación bastante especial, porque donde se esperaba como el alivio de la vacuna frente a la pandemia, y al principio arrancamos donde tu médico te decía, bueno, mira,
agarra una percha, colgate la percha, guardate en el placar el 20 de marzo del año pasado y no salgas más, porque no sabemos qué pasa. Entonces, las personas que vivían con VIH dijeron, bueno, como otras personas de riesgo, empezaron a quedar encerradas, a miedo a salir. Bueno, cuando llega el problema de que nos podíamos vacunar, se demora. Cuando se demora, aparece este inconveniente. Pero gracias a Dios, hasta la gente que estuvo participando tiene un compromiso desde las organizaciones, que las organizaciones no gubernamentales vienen a replicar o a continuar, es como el brazo continuador del Estado, donde el Estado nos llega con las políticas públicas, y hablo de políticas públicas no solamente en el tema del VIH, políticas públicas desde la educación, porque una persona que está discriminando es porque no está capacitada o no tuvo la posibilidad, salvo que tenga la verdadera intención de causar maldad o daño. No creo que alguien diga, ¿por qué te venís a vacunar? Entonces te presentan toda una solidaridad donde dice, mira, vamos a vacunarlo ya porque es un paciente de riesgo, pero no se dan cuenta que están violando una ley. Entonces digo, en esa política pública donde el Estado no llega, aparecen las organizaciones, y es donde estamos tratando de acompañar con el grupo de pares, con el grupo proyecto, con el área de legales, se acompañan con distintas capacitaciones. No solamente hay un grupo de contención para las personas que viven con VIH, sino para aquellas personas que en este grupo social nos vamos a encontrar todos en esta sociedad, los que viven y los que no viven. Entonces la ley viene a poner un paño de igualdad ante todos y una protección para que no nos viéramos obligados a decir tengo VIH, por el tema del estigma y la discriminación. Pero se trabajó fuerte, se sigue trabajando y todavía falta mucho por hacer, porque hay personas que faltan vacunar, hay personas que todavía no se animaron a completar el formulario. Digo, esta presencialidad en el territorio, no más allá de las redes, sino que nuestra Secretaría tiene más de 150 organizaciones a lo largo y a lo ancho del país, un país como el nuestro que es tan extenso, y lo que hablábamos recién, 70 kilómetros de la capital tenemos problemas para acceder a los medicamentos o a un test. Imagínense a alguien que está en Tierra del Fuego o La Quiaca. Martina, decime. Y hablando de leyes, hubo otra nueva ley de VIH presentada el año pasado, ¿verdad? Sí, luego de, creo que fueron 7 años de trabajo que tuvieron las organizaciones, y presentaron un nuevo proyecto en octubre del año pasado, que viene nada más y nada menos a actualizarse, porque imagínense que estamos en una ley actual del año 90, donde ni siquiera estaba el cambio de nuestra constitución, donde los derechos humanos no estaban todavía contemplados en nuestra constitución. En el año 94, con la reforma constitucional, donde se incorporan a nuestra Constitución y en la misma jerarquía los tratados internacionales de derechos humanos. Y es ahí donde toma más fuerza el tema del VIH, y por eso se hace necesario e imprescindible contar con una ley ayornada a los tiempos. ¿Esta ley qué viene a tratar? O sea, es una ley que está bastante estudiada, trabajada, gente que se ha sacrificado, que ha juntado información a través de todo este tiempo, y quisieron venir a remediar todas estas falencias que vivieron desde el año 91 hasta hace 7 años que vienen trabajando con este nuevo proyecto. Porque el problema es que genera en la sociedad es que cuando entran a los preocupacionales, los supuestos contratantes les hacen el test de VIH en silencio. Y si te da positivo, no te toman. Entonces, eso es un claro ejemplo de discriminación y estigma, donde esta ley viene a castigar duramente, este proyecto de ley viene a castigar estas prácticas abusivas de los supuestos o futuros empleadores. El tema es, el debate se tiene que dar en el Congreso, en nuestro máximo órgano donde se debaten las leyes. Y esta ley está trabajada por la sociedad civil, de las personas que viven con VIH y un montón de personas. Pero digo, basta de que la gente quede excluida de la posibilidad de un trabajo, porque ¿qué genera? Recién Manuel decía que el 60% de las personas que viven con VIH se encuentran alcanzadas con un tratamiento, pero ese tratamiento es público, porque quiere decir que no tienen obra social, quiere decir que no tienen trabajo. Entonces, esa exclusión que hacen hoy no es buena. Genera daño, porque ¿a dónde lleva?
a que más personas tengan miedo, tengan vergüenza, no se quieran hacer el test, y quizás sin darse cuenta, o sin saber, o no sabemos, no podemos entrar a la conciencia de cada uno, siguen transmitiendo un virus que se podría evitar con la medicación, con la profilaxis. Las maneras son las que hablaron los preopinantes, pero esta ley es bastante necesaria. Y Podría justamente tenemos... decirse que ayudaría a prevenir, ayudaría a la inclusión laboral de estas personas, o Tal cual, porque esas personas que quedan sin trabajo, no solamente se quedan sin tomar una medicación, se quedan sin cobertura de tal la cual. seguridad social, no van a tener jubilación, no van a tener derechos de la seguridad social, donde, qué sé yo, hay un montón de derechos que van a tener. Otro de los grandes temas que se va a debatir más allá de esta ley va a ser la paternidad o maternidad, que van a tener que empezar a facilitar los organismos públicos, los organismos privados, donde hay una evolución dinámica del derecho. Pero todo esto viene a traer una justa, composición social, ¿no? Siempre estamos dentro de un Estado, y ese Estado está formado por una sociedad. Lo que se trata con esta nueva ley es que no queden más personas excluidas, pero no solamente de tener un trabajo digno, sino que quizás tenga la cobertura social, la cobertura de la seguridad social, que no es la jubilación solamente, desde la maternidad, el salario, enfermedades, aseguradoras de riesgo del trabajo, porque también las personas que vivimos con VIH tenemos distintas realidades laborales. O sea, una persona Claro. que trabaja de noche necesita un tipo de tratamiento, una persona que no trabaja de noche recibe otro tipo de tratamiento. Y todas estas cosas que se fueron recabando la información en las organizaciones civiles, ¿sí? Dieron como resultado este proyecto de ley, que ojalá en breve hay un compromiso político de tratarlo para que no pierda su estado parlamentario, y nuestra Secretaría integra el Frente Nacional de las Personas con VIH, que son los que luchan constantemente por todo esto, y que entendamos que los derechos no son solamente para las personas que viven con VIH. Hoy no son solamente para las personas que viven con VIH, es para la sociedad, y esa política pública es general. Y hablando de políticas públicas, acá Manuel pregunta si hay una privatización en el tratamiento del VIH acá en Argentina. O si es solamente en cuestiones públicas. Dice también si los que no tenemos empleo no tenemos acceso al tratamiento. Bien. Nuestro sistema en Argentina, Emanuel, en cuanto al respecto de la medicación, el que no tiene obra social concurre a un hospital público, no solamente hay médicos, sino también hay áreas sociales, de contención, hay apoyos de gabinetes psicológicos, donde hay una mayor cobertura. Y lo que sería que no está privatizado, lo que tienen las personas es que tienen su prepaga, su obra social, esa atención se la debe dar su prepaga o su obra social, en forma privada y no pública. Porque una persona que tiene obra social le va a figurar que tiene obra social, y no es que se le va a prohibir la atención en el hospital público, sino que es una política pública que está organizada de esta manera. Pero cualquier persona que se encuentra ante un diagnóstico positivo asiste a cualquier hospital público a lo largo y a lo ancho del país, porque la medicación se gestiona a través de un programa nacional de compra. Por eso es tan importante que el Estado garantice. En el año 2001 y hace 3 años atrás, las personas que viven con VIH se vieron en un alto riesgo, y donde se ven después los resultados, donde las estadísticas que vos también brindabas en tu charla, si las comparamos la evolución 2001, vos te paraste en el 2019, 2001 al 2019, vas a ver no hubo una disminución. Entonces, esas políticas públicas son dañosas, pero no es solamente el daño para una persona que vive con VIH, el daño es para toda la sociedad. O sea, es una pandemia que hay que seguir controlando, que hay que seguir haciendo fuerzas por la cura, no por un tratamiento. O sea, hay que luchar por la cura y que por los tratamientos sean cada vez menos dañosos para la salud, pero en un buen sentido, donde hay todo el tiempo, como debes saber, Emanuel, la ciencia va avanzando,
Y para poder participar de esa ciencia en el ámbito internacional, nuestro país debe tener una ley actual, no una ley del año 90 o del año 89. Pero esa es el principio de nuestro país. En nuestro país, cualquier persona que se encuentra con un diagnóstico puede concurrir a cualquier hospital público y va a tener su atención y todo lo que necesite, con todo lo que genera, ojalá solamente sea siempre la indicación de un medicamento, ¿no? Pero sí ha pasado que gente que por ahí no tiene medicación y se le ha llegado a fraccionar y a cortar en tiritas o violando, si sos médico vas a entender, los blisters no se pueden cortar y demás, pero bueno, nuestro país, no todos los países brindan cobertura gratuita. Acá en nuestro país es gratuito, y es para todos y todas. No está solamente para aquellas personas que tienen obra social o aquellos que tienen un acceso cercano. O sea, en cualquier hospital del país que ustedes se acerquen, van a tener a disposición, obviamente, que la atención médica, y también van a tener a disponibilidad los medicamentos que considere el profesional en ese momento para iniciar el tratamiento. Lo que hablaba Adrián recién era que la adherencia que se tiene que generar es tomar la medicación, pero no es tomar la medicación como algo físico o un acto mecánico, sino que también que cuando vos llegues a pedir la medicación, esté tu medicación, no que tengas que estar esperando. Por eso las políticas públicas siempre son importantes. Porque si ustedes van un día, te dicen, hoy no hay medicación, bueno, y un día no tomás, y otro día no tomás, no voy a opinar sobre una situación hipotética, pero hay alto riesgo de que esa persona abandone el tratamiento. Y una persona que toma su medicación es indetectable, lo cual significa intransmisible. Esto no quiere decir que hay que violar la profilaxis, pero no me voy a meter en temas de mis preopinantes. Por eso es trascendental que esté la cobertura desde lo social y garantizado en una ley. Y en una ley como es la nuestra, que es la Constitución y los tratados internacionales. Hace poquito, en la Asamblea General de Naciones Unidas fue tratado el tema del VIH, el SIDA. Y nuestro Estado argentino emitió un voto muy favorable, gracias a Dios, desde nuestro Ministerio de Salud, que no es una Secretaría de Salud, sino que es un ministerio, donde reconfirmó su compromiso de apoyar y poner a disposición de todas las personas que necesiten de nuestro país esa asistencia social a través del Ministerio de Salud, donde en cada hospital y en cada lugar de nuestro país. Y ese compromiso lo va a tener que respetar el Estado argentino porque fue un voto emitido ante las Naciones Unidas. Claro. No sé si Me encanta, me encanta. Me dejaste sin palabras. Muy, muy enriquecedor Gracias. la información y muchas cosas que yo no sabía. Así que las voy a tener en cuenta. Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandro. Y quiero agradecer especialmente a los 5. Si bien ahora vamos a abrir un espacio de preguntas a los 5, quienes quieran pasar por el chat pueden pasarlas, yo las voy a leer. Pero bueno, gracias especialmente por tomarse el tiempo, por la dedicación y por aceptar venir, ¿no?, a hablarnos, por preparar la información y por tenernos en cuenta. Perdón. Me quedó, sí, mientras vamos esperando que hagan preguntas por el chat, a mí sí me quedó una pregunta pendiente, que vos recién, Alejandro, la mencionabas, puede responder el que quiera, no hay problema, pero esto de indetectable, intransmisible, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué significa por ese lado? Le cedo la palabra a Gastón, yo por respeto. Si él no contesta, puede ser. Sí, o Emanuel, o quien quiera, no hay problema. Gracias, Ale. Bien, indetectable igual intransmisible, básicamente, a ver, nosotros de la Secretaría hacemos testeos de VIH rápidos y
siempre lo explico en una forma muy básica como para que todos podamos entender a qué nos referimos con indetectable. Bien, porque si nos ponemos a hablar de la carga viral que baja y que no se detecta en sangre en los estudios, es como que la persona dice, ¿what? O sea, ¿de qué me está hablando? Y hay que ponerse a explicar bien de qué es la carga viral y demás. Entonces, todas las personas que tienen VIH se le detecta que tienen una carga viral. La carga viral es la cantidad de virus que tenemos en nuestro organismo. Bien. Básicamente la explicación sería que esa carga viral desciende tanto con los antirretrovirales, con la medicación, que no se la llega a detectar. Bien. Pero para explicarlo de una forma menos técnica, nosotros decimos que, por ejemplo, que lo que garantiza la medicación, el tratamiento hoy en día es de que vas a lograr de que tu virus se duerma. ¿Bien? Se duerma y mi organismo funcione normalmente como si no tendría nada. A ver, el virus va a seguir estando porque hasta el momento el VIH no se cura, pero aún así va a estar dormido y mis defensas van a funcionar normalmente, de los cuales me va a defender de cualquier enfermedad. ¿Me voy a enfermar? Sí, como cualquier otra persona, ¿bien? No dejamos de ser personas. Pero el virus no me va a afectar, no va a hacer que bajen mis defensas. Eso vendría a ser indetectable. Y esto está comprobado científicamente a través de estudios que también es intransmisible la persona que está indetectable. Bien, que por cuestiones sexuales, a través de lo sexual, no transmite. Bien, y es lo que se charló ahí mi compañero me dice 90-90-90, es justamente una campaña que se aplicó en 2018, que era llegar al 90-90-90. ¿Qué era esto? Que el 90% de la población, como había mencionado en mi charla, en mi disertación, que hay una cantidad de población que no sabe sobre su condición, que vive con VIH y no lo sabe. Bien. La idea de ONUCIDA era que un 90% de esa población sepa su diagnóstico, que a su vez el 90% esté en tratamiento y que a su vez el 90% esté indetectable. O sea, que mantenga esa adherencia del tratamiento. Bien, con esto sería una forma de controlar la pandemia, ¿bien? Epidemia de VIH. Por cuestiones de la pandemia por COVID y demás, se frenó el mundo, pero aún así hubieron muchas personas que han contraído VIH o no se han podido testear. Entonces, hoy tenemos una mayor cantidad de personas que o que lo contrajeron o que están con una situación de estadio SIDA. Bien, entonces por eso mismo es importante saber que es indetectable igual que invisible. Y un poquito que mencionaste el tratamiento, quería hacerte otra pregunta. ¿Tiene efectos secundarios? Toda medicación tiene efectos secundarios. Bien. Los médicos generalmente, y esto te lo puede responder Emanuel, que al ser médico es como mejor, pero yo creo de que como paciente te puedo decir que sí, toda medicación tiene ay, Sí, efectos secundarios. efectos secundarios, ahí está, no me salía la palabra.
Pero bueno, dale, Emma, si te parece. Sí, sí, gracias, porque mira, estoy ansioso de seguir hablando porque se me fue el tiempo demasiado rápido. Mira, yo siento que falta compartir un poquito de noticias esperanzadoras, porque además, como decía Gasti, se vive con VIH, pero es más esperanzador que eso. Justo con el tratamiento, hay muchos efectos secundarios y lo voy a comparar de la siguiente forma. A inicio a inicio de cuando se descubrió en los 80, esos pacientes tenían que consumir aproximadamente 15, 13 pastillas al día. Todas esas pastillas generando un transcurso de efectos secundarios, de pérdida del cabello, desde náusea que no se controlaban, vómitos que no se controlaban, una diarrea que ponían al paciente caquético. Caquético es esa persona que se ve como muy esquelética, muy desnutrido. Esos pacientes generaban mucha tos y por ende eran muy consecuentes a producir enfermedades pulmonares. Siempre salían muchos ampollas o rash cutáneos. O sea, eran enormes efectos secundarios y por eso las personas no le gustaban, le tenían miedo al tratamiento en esa época. Pero hoy en día la cosa es muy bonita, es más que eso. Porque desde el punto de vista que ya no necesitas esa cantidad de medicamentos, que con tan solo una sola pastilla al día, estás tomando prácticamente una combinación de muchas de ellas y se la hace más cómodo, menos efectos secundarios y el paciente se ve más agradable a tomarlo. Pero me encantaría compartir también, si me dejan con el tiempo, y es que también tenemos un maravilloso avance. Y es que tenemos 2 personas que se han curado. No curado del todo, o así como decía Gasti, porque el virus se queda latente, pero sí tenemos el caso de Timothy Brown, que lo pueden buscar, y también tenemos el caso de Andrés Cotilejo. ¿Qué pasa con estas 2 personas? Timothy Brown es un inglés de Inglaterra, que en el 2001 fue la primera persona a la cual se le disminuyó la carga viral por completo. Timothy Brown no era detectable y tampoco era transmisible. ¿Qué hicieron con Timothy Brown? No fue un tratamiento farmacológico. Con Timothy Brown hicieron un trasplante de células madre. ¿En qué consiste esto? Y ustedes dirán, pero ¿por qué no se la hace a todo el mundo? Y es que para que ustedes vean lo maravilloso que es la naturaleza y lo que pone Dios, hay personas que nacen con unos genes específicos donde son inmunes al VIH. Totalmente. O sea, ellos nacieron con esa característica. Entonces a Timothy Brown buscaron a esa persona que tiene ese gen característico y le transmitieron las células madre, o sea, el donante, le transmitieron esas células a Timothy Brown para sustituirle completamente el sistema inmunológico y por eso Timothy Brown, la carga viral disminuyó. Igual con Andrés Cotilejo también, que fue el segundo paciente que se curó del VIH, por decirlo así, y él es venezolano que vive en Francia. También fue el segundo con la misma técnica. De igual manera, se está desarrollando una vacuna que está en la fase 2 por la FDA, es decir, que ya se ha hecho ensayos con personas con VIH, pero la característica de esto es que es preventiva. No se le aplica a los pacientes con VIH, sino a los que no lo tienen para que el sistema ya los proteja como toda vacuna. Sí, creo que será todo. Sí, buenísimo, buenísimo. Súper enriquecedor, no sabía esto de las células madres, está muy bueno. Y tenemos una pregunta en el chat, para vos también, Emma. Vos habías nombrado las fases del VIH y que la primera era la aguda. Así que la pregunta es, en este caso, en el test no sale que es positivo. ¿Tiene que ver con el periodo ventana eso? Sí, mira, antes las personas que si querían saber que eran VIH positivo tenían que esperar aproximadamente un mes porque las pruebas no eran tan avanzadas. Seguía siendo la ELISA, que es lo que se usa cuando tú vas al laboratorio, te marcan la prueba de VIH, pero en términos ya un poquito
científico, se llama prueba de ELISA. Esa prueba ha ido avanzando con el transcurso de los tiempos. Ahora, la actual lo reduce en un cuarto tercio del tiempo que tenías que esperar. ¿Por qué? Porque hay un tiempo eclipse, hay un tiempo en que tú no eres detectable para esta prueba. Si te contagias hoy con VIH, a los 5 ni a los 10 días va a salir positivo, porque la replicación del virus no es constante. Entonces, con esta prueba que se llama P24, también lo pueden anotar o guardar. Cuando vayas al laboratorio, decirle, mira, yo quiero la prueba de cuarta generación o P24 de ELISA. Esto hace que detecte más anticuerpos y más antígenos. Y por ende, ya como a los 12, 13 días, tú puedes salir positivo a la prueba. O sea, que el tiempo es más reducido y por ende las personas no tienen que esperar tanto tiempo para saber si están positivos. Genial, espectacular. Gracias. Mira, una pregunta más, justo. Para María, o dice los que son docentes, ¿cómo abordar el tema del VIH en las escuelas? Bien, como todos los temas, en realidad, que se abordan en la escuela. Sí, yo noto que en realidad, bueno, por mi profesión de base, hay pocos docentes que de alguna forma están formados y también que generan estos espacios, digamos, de comunicación, ¿sí? Uno desde las herramientas que pueda aportar y desde la perspectiva que uno quiere dar en función al cuidado total, digamos, en lo que es la ley, digamos, de educación sexual integral, hay muchas cosas que todavía quedan, como bien decían los distintos, digamos, disertantes, muchas cosas que quedan todavía pendientes en lo que es en el ámbito de la educación. Creo que sí, siempre hay un lugar cuando uno quiere tocar estos temas, desde cualquier área, digamos, y sí me parece que de alguna forma la parte, digamos, una de las, digamos, patas que falta, digamos, a lo que es la formación docente tiene que ver justamente cuando se prepara a las docentes, no para ejercer como rol docente en el aula. Y si bien hay dentro de los contenidos básicos de la formación de los docentes, lo que tiene que ver justamente con la ley de la ESI, hay mucho todavía por transcurrir en relación a esto que tiene que ver con los estigmas, con la discriminación, con los modelos mentales, con cuestiones que muchas veces, ¿sí? Es complejo, digamos, abordarlos sin que esto no esté mediando, ¿no? O sea, sin estar todavía deconstruyendo un montón, digamos, de prejuicios que tienen que ver con la sexualidad en su totalidad. Sí me parece que esto que yo siempre digo cuando estoy en el aula, con mis alumnos y con alguna forma también con profesores y futuros docentes, uno puede generar los espacios. Pero para generar esos espacios tiene que informarse, para generar esos espacios tiene que de alguna forma capacitar. Y sí está la ley, como bien decían, ¿no? En muchos aspectos relacionados con este tema, sí está vigente, hay una obligación, ¿sí? Para poder generar estos espacios, pero también está esto de ser criteriosos, ¿no? A la hora de tomar estos espacios con la responsabilidad que involucre. Me parece que es un tema como todos los que se tocan en la ESI, ¿sí? Hablar justamente de vivir con HIV, como bien decía Alejandro, no es, digamos, uno de los temas que tenga que ser específico, ¿sí? Que de alguna forma faltan, todavía falta mucho por transcurrir. Y me parece que es justamente una de las cuestiones que yo veo, que a veces creo que es por temor, por una cuestión de desinformación, o de mala información, y también una cuestión que hay que deconstruir que tiene que ver con esto, ¿no? La formación de los docentes en función a esto, y la formación posterior, digamos, de los docentes. Genial, muchas gracias María José. No, Bueno, y estamos en tiempo. Quería de vuelta agradecerles por haber estado acá. Espero que se hayan sentido cómodos, que les haya copado.
Bueno, menciono otra vez los nombres, así también los asistentes los tienen presentes. Ellos son Emanuel Rodríguez Disla, Gastón Vera, Alejandro Jansón, María José Peralta y Adrián Molina. Perdón, Parera, pero no importa. Ay, perdón, Parera, María José Parera, ahí estamos. Dejaron sus contactos en el chat, así que incorpórenlos. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas